Decía Mahatma Gandhi que la conciencia es aquella pequeña voz que la mayoría de las veces que nos llama se encuentra con que la línea está ocupada. Hablar de grandes hombres es hablar de la constitución de la historia en cada una de nuestras comunidades. Hoy quiero dar la bienvenida en el primer programa del Ilustrísimos Señores al señor Alfredo Espinosa. Alfredo Espinosa, una persona, un escritor, una persona deliciense, una persona con orgullo, con raíces, una persona de familia. ¿Cómo defines tú a Alfredo Espinosa? No, pues es un ser muy complejo, muy difícilmente podría yo tener una definición clara sobre mí mismo, a no ser de ser una sombra que pasa, algo, una nube que se desvanece, es la condición humana y así como cualquier otro me defino. ¿Cómo es el crecimiento de Alfredo Espinosa de familia? Cuéntanos un poco de ello, de tu origen. No, pues estar en Delicias a mí me remite y trae muchas evocaciones, muchas ensoñaciones que sucedieron por aquí, ¿no? Acabo de visitar aquí enfrente de estas oficinas la plaza, el kiosco, la biblioteca, esta donde estaba actualmente el cronista, que venía yo contando que ahí abrevé mis primeros conocimientos de lo que iba a ser un literato, que yo no sabía, pero fundamentalmente fui un lector que terminó con esa pequeña biblioteca, digamos, varios volúmenes ahí, puesto que yo no tenía en casa libros, ahí conocí los libros y ahí se realizó para mí un verdadero milagro, un milagro que en la actualidad todavía tiene elementos muy nutritivos tanto para mi obra como para mi vida. Delicias para mí, pues, es Delicias de mi infancia, de mi adolescencia. Delicias es la piedra fundamental a partir de la cual me construyo. ¿Cuáles son los rasgos de intelectualidad que había en aquel joven que entró a la primaria, que cursó la secundaria? ¿Cuál era la base del liderazgo que se constituía en base al crecimiento humano, Alfredo? Delicias en aquellos tiempos, no sé si ahora, espero que ya sea distinto, pero no había ninguna opción cultural, medianamente cultural. Lo que pasa es que ahí en la casa yo tuve un gran abuelo que tenía antecedentes de haber sido periodista, haber sido políglota, y por el otro lado de esa misma familia, personas que tenían una acendrada religiosidad, y esta religiosidad llevaba a mi casa libros, es decir, por parte del abuelo y por parte de la abuela, eran libros totalmente distintos. Por parte del abuelo, que era Luis Espinosa, el Pinto, le gustaba la magia, la hipnosis, la literatura, la poesía, el periodismo, y por el otro lado pues era la religiosidad. Ahí estaba la Biblia, ahí estaba algunas revistas, algunos libros. Entonces eran dos cosas. Estas dos culturas me conformaron, sobre todo la del abuelo, ¿no? Que me puso ahí en un baúl que yo después de su muerte iba y visitaba y veía los grandes libros que ahora todavía lo recuerdo. Y por supuesto la lectura de la Biblia. Había dos libros fundamentales, los primeros, que eran Los 100 más bellos poemas de amor y El declamador sin maestro. Eran los libros primeros de poesía que yo leí. Y entonces yo soy hijo de las 100 más bellas poesías de amor y del declamador sin maestro. De esa unión nace Alfredo Espinosa en Delicias. Alfredo, esto es lo que hace que Alfredo se convierta no nomás en un intelectual, sino en un místico de la literatura, ya que hablar de intelectuales en nuestro tiempo es comúnmente hablar de intelectuales en un sentido literal sobre una temática, pero Alfredo es un místico de la intelectualidad. Como habla y como escribe de poesía, escribe de historia, escribe de espectáculos, escribe de política, y es un crítico analítico, pero a los más altos y profundos niveles de la intelectualidad, pero también de la personalidad, un conocimiento muy profundo de la persona humana. ¿Cómo cómo define precisamente tu historia esa intelectualidad mística, pocas veces conocida en un intelectual?
Pues mira, agradezco el adjetivo de místico. No me veo como místico, me veo más como erótico, como ético, estas otras dimensiones, ¿no? Pero agradezco mucho que me mires así como místico. Lo importante en esto, creo yo, es que el intelectual, tú mencionaste esa palabra y me la adjudicaste y te agradezco por ello. El intelectual es uno de los papeles fundamentales que una sociedad puede tener. Y yo he querido mantenerme en esa posición de intelectual en el sentido de decir las cosas que yo pienso, plasmarlas en un escrito y darlas a conocer a la gente. Pero también un intelectual no solamente es el que piensa más o el que lee mucho, sino el que tiene compromisos muy claros con su tiempo, en el debate de las ideas de su sociedad y de mantener, eso es un elemento fundamental, una independencia del poder. Es decir, un intelectual ya no puede estar en la nómina gubernamental o en otras nóminas. Tiene que mantener su independencia, una independencia financiera para que también tenga una independencia de índole del pensamiento, que la censura nunca se vaya a dar en un intelectual debido a que está desarrollando programas que no le competen del todo. El intelectual trabaja con sus propias ideas, es un trabajo muy arduo y muy solitario, a veces poco reconocido. Agradezco a Delicias que reconozca pues estos esfuerzos, pero la figura del intelectual en Chihuahua, en tierras bárbaras, en donde no hay grandes alternativas culturales, es todavía un poco más difícil lograr hacer un intelectual. Yo en esa línea estoy, un intelectual que, como bien definían algunos pensadores europeos, es ser la mala conciencia de su época, y yo en eso trabajo. Fíjate que aquí una parte muy interesante dentro de tu vida es eso, que no te define el gobierno, se autodefine Alfredo Espinosa solo, por su propia historia y por su propia voluntad. Sí, así es. Eso ha venido aconteciendo y tiene mucha relación con mi propia vida, ¿no? De cómo fui formándome. Yo me salí de aquí de Delicias a los 17 años, me fui al DF, ya regreso a estudiar medicina, luego me voy a estudiar psiquiatría y así, ¿no? Mi vida ha pasado entre libros y entre el conocimiento de la vida de los otros. Como psiquiatra puedo indagar sobre esos misterios que en el otro encuentro, que son los míos propios, ¿verdad? No he hecho otra cosa en toda mi vida más que tratar de cómo responder esa interrogación ensangrentada que es el corazón humano. Esa creo yo que es el punto fundamental que parte y despliega mi obra y mi actividad vital. Como intelectual, ¿hasta dónde la interdisciplinariedad llega a romper precisamente con el todo? ¿Hasta dónde la interdisciplinariedad misma y la especialización llega a ser una ruptura con la integración de la persona humana en cada una de sus áreas, tanto física, social, psicológica como espiritual? Mira, en mí no se dio esto, no se dio ese rompimiento. Me parece que todo lo que he hecho va a desembocar en un mismo punto. Tanto la psiquiatría, más la psicoterapia, que es en términos muy generales la cura por la palabra. Fíjate, esto que me preguntas es muy interesante, porque a mí me llevó la poesía a la psiquiatría y al psicoanálisis. No fue la psiquiatría que me llevó luego a la literatura, no, sino que yo intentaba entender muchas cosas que evidentemente no entendía y muchas de las que no tengo respuesta todavía, pero esa área misteriosa que tiene la vida, esa sensación de que el otro se parece mucho a mí, pero que yo no logro desentrañarlo, todo eso es lo que te hace ir construyendo primero el pensamiento y luego después sobre la página en blanco todas las maneras posibles de responder ante lo misterioso. Esto te lo iba a contar porque muchas de las cosas que hay en la literatura se van, en mi literatura, en la obra, se van conformando con las experiencias infantiles, ¿verdad?
Por ejemplo, Infierno Grande, Tierras Bárbaras, Obra Negra, todos estos libros tienen mucho de la infancia. Una infancia vivida a plenitud en delicias, ¿verdad? Una infancia que pasa en alguna de las casas, en 3 casas que vivía aquí en Delicias, de una manera que cada una te va dejando algo, y ese algo lo vas a poner tarde que temprano en libros. ¿Por qué siempre regresar a servir a tu comunidad? ¿Por qué siempre tener esa parte de compromiso que ya no se convierte ni siquiera a veces en un mérito para Alfredo Espinosa, sino en un compromiso con la ciudad que lo vio crecer, que lo vio nacer? No, hombre, estos compromisos ojalá fueran muy constantes, ¿no? Gloria, tú mismo, que me invitan pues a conversar un poco de pues parte de mi obra, parte de mi vida, cosa que lo agradezco, y cuantas veces sea necesario, pues aquí voy a venir, ¿verdad? Aquí voy a estar. Me gusta mucho Delicias, me gusta mucho Rosales, Las Vírgenes, ¿no? Todo esto que ya es una región importante. Y yo tengo mucho que agradecer a Delicias y lo que yo pueda hacer, que es mínimo lo que puedo hacer, pero ahí estoy, ¿no? Cualquier cosa que me inviten, aquí estaré. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más en su programa Ilustrísimos Señores, en esta ocasión con Alfredo Espinosa. ¿Cómo es que te inspiras en el primer libro? ¿Cuál es ese primer libro y cuáles fueron las primeras palabras y por qué las escribiste? El primer libro ni te lo menciono porque quiero que se olvide, ya me arrepiento tanto de haberlo publicado, ¿eh? Vamos a suponer que mi primer libro es Infierno Grande, ¿eh? Infierno Grande es una novela que nace de una conmoción, ¿verdad? Yo era un joven estudiante de psiquiatría en la Ciudad de México cuando me entero que en 1983 recogen a todos los locos de la ciudad de Chihuahua y los suben en aquellas Julias que antes había, y a un policía, seguramente, un jefe de policía, seguramente muy distorsionado de su mente, decide que a esos enfermos mentales callejeros mandarlos al desierto de Alcalá. En el desierto de Alcalá los dejan, los abandonan en el sol de julio, que sabemos de qué estamos hablando los chihuahuenses, ¿no? En el desierto, una o dos Julias llenas de locos, de enfermos mentales, ahí los dejan para su exterminio. Es decir, estamos hablando de una acción, de un asesinato colectivo. Entonces, a través de los medios de comunicación, yo me doy cuenta lo que está sucediendo en mi tierra. Yo, estudiante de psiquiatría, y que manden, que recojan los locos de la ciudad y los lleven al desierto de Alcalá para su asesinato. Eso me parecería una situación extremadamente como perturbada. De los policías que hicieron eso, el presidente municipal, el jefe de la policía de aquel entonces, me parecían absolutamente perturbados de sus funciones mentales o de su insensibilidad para saber lo que una vida humana vale, y que uno no puede decidir, por más que esa vida humana sea un poco caótica, como es el caso de los enfermos mentales. A nadie se le ocurre pues asesinarlos, dejándolos en la orfandad, en la intemperie más de mayor desvalimiento, que es el desierto. Bueno, ahí los dejan. Y en efecto, mueren algunos enfermos mentales, ¿verdad? Mueren de una manera muy trágica y muy horrible. Una de las torturas más enormes es que una de las mujeres que ahí murió estaba ya comida por las hormigas del desierto, que son particularmente feroces, ¿no? Están hambrientas, bueno, pues así murieron esos enfermos. A mí me provocó una sensación de mucha conmoción, ¿no? de mucha
imposibilidad de poder creer que eso pudiera estar ocurriendo cuando en psiquiatría nos enseñaban mucho el respeto por la vida humana y particularmente para solidarizarnos con el enfermo mental, que siempre es un tipo muy desvalido, muy necesitado, ¿no? Y que suceda eso, bueno, es una conmoción. Lo primero que hice, yo también ya me iniciaba, ¿no? Como escritor, porque ya había publicado ahí en varios periódicos de la Ciudad de México, ¿no? Estaba publicando cada semana y todo eso. Entonces, eso me hizo decidir ser escritor, pero de ser escritor de poemas a aventarme una novela, es decir, uno puede escribir una cuartilla con un poema y está bien, es una obra, pero escribir una novela implicaba pues 3, 4 horas al día durante 3 o 4 años y salía la novela, era un esfuerzo muy pesado. El primer borrador fue una obra de teatro que se enseñé a Rascón Banda me dijo, bueno, pues está bien, hombre, pero no, a mí no me convenció, entonces hice ya esta novela. Yo creo que ahí, en esta novela Infierno Grande, yo ya estoy muy claro que iba a ser un escritor, ¿no? Y en esa novela recupero todo Delicias que estaba viviendo conmigo, ¿no? ¿Qué recupero? Recupero mi religiosidad. Yo siempre, mi familia siempre fue protestante, de ahí es que yo siempre he estado fuera de lo normal, de lo típico, yo siempre he estado viendo la vida tras bambalinas, siempre estoy tratando de ver a las personas como si fueran unos actores que deben sonreír, pero que yo los estoy viendo desde acá y veo que es otra realidad, es decir, yo estoy viendo la vida desde los sótanos, la vida desde el lugar en donde no pueden mentir las personas, ¿no? Por eso cuando yo veo políticos, yo veo que ese político está haciendo una obra de teatro para un público mediático o real, pero en realidad ese político dista mucho en su discurso y en su actitud de lo que está diciendo. Eso lo aprendí y eso está en Infierno Grande y eso viene mucho precisamente de mi formación que me dio fundamentalmente mi abuela de índole religiosa y también de la sensación de que las personas tenían momentos en que cierto pensamiento los traicionaba en su estado ético y que tomaban decisiones absolutamente contrarias a lo que se suponía deben de pensar. Por ejemplo, una vida humana se respeta, así sea la de un loco, que mucha gente lo considera una vida menor, no es así, ¿verdad? Un loco es la expresión de todos los conflictos sociales que se dan, nosotros los creamos a imagen y semejanza de nosotros mismos como sociedad enferma. Igual el sicariato, que ahorita mencionabas, igual los sicarios, emergen de una sociedad corrupta, impune, degradada, ¿verdad? Así nace. Bueno, el enfermo mental así nace también. Y esa fue la primer gran conmoción en el sentido que alimentó pues mi novelística. Ya tengo 5 o 6 novelas, pero esa fue la primera y me parece que Infierno Grande es el primer libro mío que verdaderamente está hecha, gestada con toda con toda la experiencia de licencia y la conmoción de 1983. ¿Esa realidad de 1983 tiene alguna comparativa con la realidad que empezamos a vivir a partir del 2008 hasta la actualidad con el tema del sicariato? Claro, claro. Yo creo que ya veníamos arrastrando ya íbamos por ese camino retorcido, ¿verdad? Donde la vida empieza a valer mucho menos de lo que en realidad vale. Es decir, si hay algo valioso dentro de nuestra vida, es la vida humana, ¿verdad? Cuando empezamos a no respetar ese gran aspecto ético de que el centro de toda acción humana es respetar la vida humana, cuando quitamos eso, cuando nos olvidamos de eso, viene el desmadre. Y el desmadre es... la madre del desmadre es la política actual, ¿verdad? La madre del desmadre es la política actual.
En 1970 y tantos es cuando empieza a entrar la maquiladora. La maquiladora hace cambios sociales verdaderamente impactantes, importantes. Entre ellos es que la mano de obra se viene del medio rural al medio citadino, aquí en Chihuahua, ¿verdad? Con él hay una división, los hombres o se quedan o se van de braceros o se quedan a sembrar marihuana, ¿no? Las mujeres, mientras tanto, se van a la empresa maquiladora. Ahí, ¿dónde quedan los hijos? ¿Dónde queda? Nadie los cuida, todos están trabajando, todos están en lo suyo, ¿verdad? Y empezamos a tener la primera gran generación de huérfanos chihuahuenses. Mientras eso sucede a nivel social, están sucediendo cosas, sobre todo en la frontera. ¿Qué sucede ahí? Sucede que hay las mujeres muertas porque la mujer empieza a trabajar, a emanciparse, empieza a ganar dinero, ¿verdad? Y empieza a desplazar a los hombres, ¿verdad? Esto hace que haya un gran resentimiento masculino en contra de las mujeres. Y el único poder que tiene frente a la mujer es el ejercicio físico. Empiezan a aparecer las mujeres muertas de Juárez, ¿verdad? Que tiene que ver también ya con un naciente en narcotráfico. Y luego vienen los migrantes que los matan, los rancheros de Arizona, que los mata el propio desierto, que los mata la migra, ¿verdad? Entonces estamos desde los 70 arrastrando todo eso. Y ahora Chihuahua se ha convertido en un gran estado, el estado grande de impunidad. ¿Por qué? No hemos resuelto las mujeres de Juárez, no hemos resuelto los miles de migrantes que han pasado, que son muchos de ellos son chihuahuenses, que han muerto. No hemos podido cerrar la frontera a las armas, a los desechos nucleares que los gringos están poniendo ahí en Samalayuca. Es decir, estamos en un estado de Chihuahua que era muy fácil observar por los narcotraficantes como un estado donde nada se resuelve, todo está impune y por lo tanto era un nicho de oportunidad para los narcotraficantes para apoderarse de ese estado. El narcotráfico en todo su esplendor ya lo vivimos a partir de que Calderón hace 3 años declara la guerra contra el narco de una manera bastante torpe, puesto que no había un buen diagnóstico, no había las fuerzas que pudieran enfrentar al narco y ahorita estamos en una situación deplorable, todo Chihuahua y todo el país. Chihuahua ha puesto la mitad casi de los muertos totales por esta guerra del narcotráfico. Y lo vamos a seguir teniendo hasta que Calderón se vaya, porque es un tipo muy empecinado y no ha logrado entender que esa no es la vía. La vía no es matar, la vía es entender que necesitamos otro tipo de soluciones distinta a la de enfrentar a muerte a una parte del narcotráfico, porque con otra se negocia, ¿verdad? En fin, yo creo que estamos en un Chihuahua que en efecto se repite la experiencia del 83 de manera sobredimensionada. Estamos hablando en el 83 de unos cuantos muertos. Arranca el año con 15 menos. Sí, 15% de descuento en la línea Real Flex de Comex. Y además, si compras esmalte 100, te regalamos el tiner. Ven a tu tienda Comex y comienza a cumplir tus propósitos. Válido a febrero 11 o agotar existencia. Consulta productos participantes. Yo, Eric del Castillo, te recomiendo que tomes jugo menonita, fabricado por una familia menonita de Chihuahua, México. ¡Ay! Te sentirás tan bien como yo. Toma jugo menonita. Mantente activo con jugo menonita. El típico gran sabor de Coca-Cola en la típica botella de vidrio. Oye, Carlos, el balón. Échala, bonita, por favor. Yo ya probé el gran sabor de Coca-Cola Cero. ¿Y tú?
La mejor tortilla integral, Las Gordas, en la tienda de la esquina. Buenísimas, con el sabor de la abuela. El alimento para tu perro, gato o caballo está en Alcodesa. Casitas, vacunas, medicinas, monturas, material de ordeña. Farmacia Veterinaria Alcodesa. Servicio, calidad y prestigio. Farmacia Veterinaria Alcodesa. La más surtida, la de más variedad, la de mejor precio. Farmacia Veterinaria Alcodesa. Hacemos feliz a su animal. Es hora de comer King Fried Chicken, el mejor pollo frito en México. Pollo estilo americano, 467-7585. Ricos paquetes de pollo acompañados de puré de papa o ensalada de repollo. Nuggets tender de pollo, hamburguesas, alitas. King Fried Chicken, paquetazo, 8 piezas de pollo, medio litro de ensalada o puré de papa y sus deliciosos panecillos a solo 90 pesitos. King Fried Chicken, el rey del pollo. Colegio Bilingüe Carson, el más alto nivel educativo, formación de líderes, programa bilingüe, formación integral, física, espiritual, psicológica y social. Colegio Bilingüe Carson, avalado por el TEC de Monterrey. Niveles maternal, kinder, primaria y secundaria. Colegio Bilingüe Carson, escribimos hoy el futuro de tus hijos. Háblale de amor con una flor. Florería María Cristina. Los mejores arreglos florales, flopos y peluches. Florería María Cristina. Para expresar tu sentimiento, basta una flor. Florería María Cristina. Un te quiero, te amo, te adoro. Se queda para siempre. Háblale de amor, con el corazón en una mano y en el otro una flor. Florería María Cristina. Avenida Segunda y calle Cuarta Norte. Las flores lo dicen todo. Ahora y siempre cuida tu vista. Óptica Nueva, optometristas certificados, máxima calidad, mejor servicio, marcas totalmente originales. Óptica Nueva, a 6 y 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Bancomer, Banamex, Banorte, Scotiabank, Santander y HSBC. Óptica Nueva, 32 años al servicio de tu vista, viendo lo amable de la vida. En el programa Ilustrísimos Señores, teniendo como invitado al ilustrísimo señor Alfredo Espinosa. Alfredo, hay quien dice que acabar con todo lo que está sucediendo en nuestro país es muy sencillo, es no ponerlo en los medios de comunicación. Acabar con lo que sucede en el estado de Chihuahua es simplemente oprimir al periodista de su labor, acallarlos o simplemente censurarlos. Sí, bueno, el periodismo en Chihuahua es un periodismo en su mayoría de notas elaboradas en comunicación social del Estado. Como el gobierno trata de hacer funcionar a los periódicos y a los medios virtuales o, ¿cómo se dice?, físicos, a través de, comprarles publicidad, los controla a través de eso, porque muchos de los periódicos no sobrevivirían sin esa colaboración del gobierno. Esa colaboración del gobierno se vuelve luego un control, por lo menos de la línea editorial, por lo menos de los matices, es decir, los periódicos están entre la objetividad y la rentabilidad como empresa, ¿no? Y en esas dos opciones gana pues la sobrevivencia económica y dan un matiz que puede estar protegiendo o disminuyendo la responsabilidad de cierto partido, cierta institución gubernamental. Eso, por desgracia, hace que el periodismo nuestro en Chihuahua esté bastante quedándose atrás. Es decir, uno cuando ve los periódicos no ve la realidad, no ve lo que uno está viviendo, no ve lo que la mayoría de la gente está verdaderamente preocupado. ¿Qué está ahí? Está la burbuja de los políticos, que el gobernador dijo, que la institución solicita tal cosa, que el Congreso del Estado, que los empresarios, que la iglesia, es decir, están los poderes fácticos en el gobierno, pero no está la sociedad. ¿Cuándo uno empieza a ver la sociedad? Uno los ve en los blogs, ¿verdad?
de algunos periódicos. Por ejemplo, el Universal tiene un blog libre, pero no lo tiene el Heraldo, no lo tiene el Diario, no lo tienen los periódicos. Es decir, no hay la expresión. Sí lo hay, pues, pero no lo promueven, pues. Es como si no hubiera. Y el periodismo independiente es un periodismo que no puede sobrevivir con la independencia y trata, pues, desesperadamente de hacer contactos con el gobierno para que puedan darle viabilidad a los proyectos. Es decir, en términos generales, yo diría que el periodismo en Chihuahua es un periodismo, salvo excepciones, tú eres una de ellas, por fortuna. Podemos hablar con libertad, podemos hablar de un análisis donde puedan intervenir toda una serie de factores que nos acerquen más a dilucidar cuál es el verdadero asunto de esto, ¿no? Con los periódicos están insertados en los poderes fácticos, es decir, aquellos poderes fácticos que quieren que el statu quo quede de manera inamovible. ¿Por qué? Porque ellos son los beneficiarios de esos. En cambio, los que no somos beneficiarios de eso, estamos tratando de decir, así no, ¿verdad? Traten de que los beneficios se derramen a la población, porque de otra manera, fíjate, de otra manera, esto me parece muy importante, cuando los bienes generados por la sociedad, los bienes patrimoniales, económicos, espirituales, culturales, todos los bienes los creamos todos, pero se quedan en poquitas manos, muy poquitas manos. Y mientras los bienes que genera la sociedad se quedan en poquitos bienes, en poquitas manos, los males que acarrean la pobre distribución de los bienes, los males van a ser democráticos. Y eso sí, por ejemplo, los sicarios nos lo están dando a conocer a plenitud y a todos. Cuando los bienes se quedan en unas solas manos, los males van a ser repartidos de manera muy democrática y muy generosa. Entonces, es momento de que los bienes se repartan de mejor manera, que no se quedan en unas solas manos, que no haya tanto pobre. Es ofensivo y doloroso que exista esa inequidad social, que es la madre de los cultivos de donde salen todas las acciones violentas de la sociedad. A la luz de Dios, ¿cómo podemos ver esta realidad? A la luz de lo que se ha crecido religiosamente, de aquellos principios del abuelo, de la abuela, de esos principios bases que se convirtieron en hacer a una persona íntegra, fundamentada, llena de principios, una persona analítica, y que no nomás le permite tener eso, sino que la cuestión de los principios te permite expresarte y tener autoridad moral para decirlo, cosa que en nuestros tiempos no cualquiera posee. La cuestión es que a la luz de Dios no escuchamos ni a los pastores, ni a los sacerdotes, ni a los obispos, a nadie hablar con fuerza sobre esta realidad que nos está aconteciendo. Quieren darnos un mensaje de esperanza sin denunciar los sucesos que nos están doliendo tanto. Esa cuestión es parte de esa cuestión es parte de ese control del que hablas, Alfredo. Sí, la Iglesia en su alta clerecía, en sus jerarcas mayores, son un poder fáctico, y ese poder fáctico está unido al gobierno, ¿verdad? Cualquiera que sea la denominación partidista que estos tengan, ¿no? El gobierno y iglesia siempre están unidos en contubernio, así pudiéramos decir, ¿no? Pero, como en los medios de comunicación, también en la alta jerarquía católica, por nombrar una sola de las religiones, existen disidentes o existen personas que optan, pues, por las luchas populares, por el apoyo a las luchas populares, un voto por la solidaridad con los pobres, etcétera. En el caso de Marisela, hace poquito hubo una manifestación, y ahí estuvo el sacerdote Vera, ¿verdad? El obispo aquí de Coahuila. De Coahuila, sí, Saltillo. Y también estuvo el obispo, creo que es de Chihuahua, Constancio Miranda. Ahí oí desde hacía mucho tiempo
un discurso político, de veras, político religioso muy fuerte, muy conmovedor, ¿verdad? El obispo de Chihuahua no dijo nada, pero se le paró enfrente una mujer que tiene una hija muerta y dijo, por primera vez en una lucha de 10 años, no había habido de abrir una opinión social hacia la población, ¿no? Y esta señora le dijo, me da mucho gusto que por primera vez la alta jerarquía católica esté aquí en un acto solidarizándose con el dolor de las madres que tienen muerta a una de las hijas, que murió alguien por esta violencia, ¿no? Y la iglesia nunca se había manifestado hasta ese acto. Y tuvimos un discurso del sacerdote Vera extraordinario. Me parece que así la gente de la sociedad no se siente tan sola. La necesidad de lo espiritual en el hombre ha sido siempre. Y cuando la espiritualidad en cabeza de los altas jerarcas se aíslan, nos quedamos huérfanos. Es muy importante que la iglesia y la sociedad estén juntos, ¿ah? No solamente iglesia y gobierno, sino iglesia y sociedad. Esta fue una de las expresiones que más me conmovió y más aplaudí, porque estuvieron 2 sacerdotes de muy alta jerarquía solidarizándose con esta situación de Marisela, y que deben de solidarizarse con todo aquello que esté mal en la sociedad. ¿Qué es lo que le da paz actualmente a Alfredo Espinosa dentro de lo vivido? No, pues me da paz estar con los amigos, estar con una persona que quiero, hacer las cosas cotidianas, mis hijos, eso es lo que da felicidad. La felicidad está cuando logramos tener en nuestra mano otra mano enlazada, ¿verdad? Cuando logramos acariciar y platicar a nuestros hijos y compartir con ellos sus proyectos. Me da mucha alegría poder poner en una hoja un pensamiento, un sentimiento, y hacerlo de forma elegante y atractiva. Esa es la cosa que me da felicidad a mí. ¿El recuerdo de tu infancia que vive anidado más plenamente dentro de tu memoria a largo plazo, dirían los psicólogos? No, pues sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil saber cuál es el recuerdo más importante. Delicias para mí es pues es la infancia. Infancia es destino. Y el niño que yo fui es el padre del Alfredo Espinosa que ahora soy. Y todo eso se dio aquí en Delicias, ¿no? Delicias desde el canal, que ya no hay canal, ya hay una carretera por ahí, está asfaltado, ¿verdad? En fin, uno trata de recordar todo aquel Delicias desde los ojos del niño, pero ya Delicias creció, afortunadamente, se mueve de otra manera. Pero uno siempre recuerda Delicias en el Delicias de la infancia, que todavía vive en los ojos de uno, en el corazón, ¿no? En los libros, ¿no? Delicias es Delicias. Jesús Gardea definía a Delicias como placer. ¿Cómo define Alfredo Espinosa el intelectual, el más grande intelectual, yo pienso que en la actualidad nos ha dado nuestra ciudad? ¿Cómo define esa palabra Delicias? Ay, Delicias es delicias, ¿no? Delicioso, los placeres, como Jesús Gardea decía. Delicias es un hombre muy extraño, porque habiéndose fundado en una región absolutamente perdediza del desierto, es decir, aquí en abril de 1933 se funda Delicias, cuando no había ni siquiera nada, ¿verdad? Había una nueva Delicias. Entonces, Delicias, no sé quién imaginó, quién dijo que debería llamarse Delicias cuando era absolutamente inhóspito todo esto, ¿no? Yo creo que vio en esa tierra una suerte estaba esperando como un milagro, ¿no? Un milagro que no sabía ni de dónde, pero esta tierra con el agua, ahí hizo el milagro, hizo también a Delicias, ¿no? Pero estamos muy distantes de que Delicias en realidad sea lo delicioso que suponemos y queremos que sea Delicias. Delicias tiene muchas
carencias, muchas deficiencias, pero uno lo ve como hijo, pues, ¿no? Y a la madre siempre se le ve de manera idílica, hermosa. Así es delicias, pues. ¿Por qué algunas de las personas, de los mexicanos, comúnmente tenemos la costumbre de hablar mal de nuestro país? Pero es muy poco común, aisladamente común, de que un deliciense hable mal de Delicias. Es que no se puede hablar mal de la madre, ¿no? No se puede uno andar denostando a la tierra con la que uno está formado. Pues no, eso es muy difícil, es imposible, ¿no? Podemos hablar mal de los chilangos, allá de lo que sea, pero no de Delicias. Un lenguaje bastante poético, en palabras bien dichas de parte de Alfredo Espinosa en esta charla del programa Ilustrísimos Señores. Ilustrísimo señor, ¿cuál es una de las poesías más bellas que has escrito hacia el amor, hacia la vida, hacia Dios, hacia lo que te ha dado el Creador, nada más por el derecho y el hecho de existir? Pues mira, a mí me mueven mucho las cuestiones espirituales, pero me mueven también mucho los demonios, ¿verdad? Los demonios que cada uno es. Entonces me traen las zonas oscuras, en las zonas nada solares de la vida. Yo frecuento mucho en mi literatura, es una literatura más tirándole al lado oscuro de la vida, porque como te decía, yo siempre estoy viendo la vida tras bambalinas, desde el sótano, y ahí está medio oscuro, medio pestilente, y esa es la cosa que yo escribo, ¿no? Mi profesión también es esa, ¿no? La de psiquiatra es estar oyendo historias verdaderamente trágicas, verdaderamente descuartizadas, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, la vida es así, porque yo he visto muchos pacientes que son así, no, bueno, pues son pacientes, ¿no? Hay familias en Navidad, hay niños jugando también en el parque. ¿Por qué no lo describes? Bueno, porque no es lo mío es eso, ¿no? Lo mío es estar en lo oscurito, viendo qué pasa por ahí, viendo en las rendijitas, oyendo los discursos absolutamente falsos de los políticos y todo eso, ¿no? Esa ha sido mi vida, es decir, estoy muy movido también por demonios y también por espíritus benignos, ¿no? De tal manera que así se hace la literatura y así se hace la vida. Pero el elemento fundamental de la literatura fue ese baúl del abuelo encontrado a mis 8 años en el segundo piso de la casa que todavía existe, calle Cuarta y Avenida Tercera y Avenida Agricultura. Ahí fue el gran descubrimiento de mi vida, el baúl del abuelo, donde había libros de literatura y libros de magia negra. La magia negra ya no se da en mí, pero sí en la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿verdad? Y la literatura a plenitud. Y justamente ahí, en un baúl, olvidado del abuelo, ya las cosas después de muerto, ¿verdad?, que se pusieron ahí, para mí fue el gran descubrimiento. No hay duda de que lo que se puede escribir en 10,000 palabras en un libro, la poesía lo hace en una sola frase. ¿Cuál es una de esas frases célebres? Yo he escuchado dentro de los mitos que se le hacen a Alfredo Espinosa, aquella frase donde sales del psiquiátrico y le dices, la única diferencia entre la gente que está aquí y un servidor es que yo traigo la llave. Esa es la única diferencia. Y ese es cierto, ¿eh? Es que no hay grandes diferencias en un enfermo mental y un psiquiatra, por lo menos, un ciudadano común, ¿no? Nada más que el enfermo mental trae delirios que uno no trae, ¿verdad? Tiene creencias que uno no tiene. Y la única diferencia es que uno está de este lado del escritorio y uno trae la llave. Hijo, eso da un alivio tremendo, ¿no? Alfredo, el amor, ¿qué significa el amor en esa expresión? La palabra tiene solamente 4 letras, pero es fundamental para poder existir y subsistir a diario, aunque sea golpanazos con la vida misma. Sí, el amor son 2 sílabas, como 2 son los movimientos del corazón, ¿verdad? Diástole, sístole, diástole, sístole. El amor es así, es un pequeño milagro, como habíamos dicho, pero no deja de que el amor sea algo así como
una loca guiado por un ciego, ¿verdad? Ese es el amor. Es decir, ¿a dónde vamos con eso? Es una loca guiado por un ciego, ¿no? El futuro es más o menos trágico, ¿no? Y lo que necesitamos es darle a ese pequeño milagro que hicimos que funcionara, que siga siendo milagroso, porque esto va a generar una de las alegrías más plenas que nos puede dar la vida. Amar, ser amado, es a lo que podemos aspirar. La otra gran pasión es la pasión creativa, pero si se da la pasión erótica, amatoria, y la pasión creativa, ya estamos del otro lado. Por eso hay que insistir en que la cultura verdaderamente es una opción. Si tú pones a que un tipo se aficione a tocar el violín, el cello, o que escriba un libro, o que sepa música o sepa bailable, le vamos a quitar una posible pistola. Él no se va a interesar. Aquel cuate que toca el piano no va a agarrar una ametralladora. Eso te digo porque la cultura es una opción real. Si uno logra vincular a los jóvenes con una actividad artística, ese joven no va a estar en la banda de los malos, ¿verdad? Sino va a ser movido por esa pasión tan intensa como es la pasión creativa y la pasión amorosa. Por eso muchos de los sicarios, muchos de los gente que andan ahí de malandros, nada más se enamoran y tienen un hijo. Se retiran. ¿Por qué? Porque saben lo valioso que tienen entre las manos, no pueden estarlo exponiendo. De tal manera que el amor, que pudiera así decir muchas cosas, siento yo que es una experiencia que cuando la tengamos hay que cuidarla al máximo porque es vital. Ilustrísimo señor Alfredo Espinosa, es un placer tenerte con nosotros. Antes de despedir esta charla, nos encantaría que dirigieras uno de esos mensajes esperanzadores que requiere la sociedad en la actualidad, uno de esos mensajes de anuncia de la esperanza que llega y que puede transformar a nuestra sociedad para vivir en el ámbito de la paz, en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la verdad. Yo diría que todas las personas, si no podemos iniciar un gran movimiento social que aspire a transformar verdaderamente la sociedad, como yo creo que todos lo queremos, por lo menos sí, cada quien defender la burbujita en la que uno se mueve, a través de 5 o 6 cosas que tenemos que hacer, llevar a cabo como personas, ¿no? Una de ellas es sacarle jugo a lo mejor que tiene la familia, unirnos a la parte solar que tiene la familia, ¿no? La familia también está muy conflictuada, pero tiene sus partes solares, partes libres de conflictos. Ahí hay que cuidar eso e irnos y disfrutar esa parte que la familia otorga. La espiritualidad es importante, que todos tengamos actividades espirituales que nos sosieguen el espíritu, que nos vuelvan apacibles, cualquiera que sea la concepción que de espiritualidad uno tenga, sea el yoga, sea la asistencia a misa, salir a las calles a predicar, cualquier cosa que entendamos por espiritualidad, pero que tengamos una actividad. La pareja, los amigos, las actividades deportivas y las actividades recreativas. Me parece que si la vida se va paralelamente siguiendo atendiendo todos estos conceptos, si no arribamos a la felicidad, vamos a quedarnos muy cerca de ella. De tal manera que yo creo que si desarrollamos estos 5 o 6 aspectos, creo que podemos vivir de manera más apacible, pese a la gran violencia en que estamos. Gracias, Alfredo Espinosa, el ilustrísimo señor que ha hecho de delicias precisamente con su gota de agua, la ha hecho ser un océano en medio del desierto. Muchas gracias, Alfredo Espinosa, muy amable. Gracias. Así despedimos nuestro primer programa de Ilustrísimos Señores. Síganla pasando bien y recuerden ustedes que la felicidad no es fácil de adquirir, es difícil de hallar en nosotros mismos, pero es imposible de encontrar en otra parte.